¿Sentiste el temblor anoche o no? Nada. Yo me levanto desde un grado 6,5 hacia arriba. Antes no. Lo que para nosotros era temblor, a mí me escribían en la noche tipo 12 y algo, para la zona de San Juan, en Argentina era un terremoto y se sintió muy fuerte porque la sensación del terremoto estuvo muy encima, muy cerca de la sensación que nosotros tenemos cuando no hay mayor profundidad. Así es que había gente de diversas partes del país comentando cómo se sintió en Santiago, en Quilpué, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Rancagua, en Concepción. Yo no lo sentí afortunadamente, si no, les quiero contar, queridos televidentes, que salgo corriendo. Hay que mantener la calma, Isabel, y ahora sí va a haber un temblor y un terremoto, pero un terremoto jurídico. Hoy día en Martes Jurídicos. Porque en Martes Jurídicos con Macarena hemos estado conversando y hemos decidido levantar propuestas con una mirada país, con una mirada de inclusión, incluso con una mirada viendo un poco la temática de por qué es tan importante modificar la Constitución en los términos de familia. Así que Martes Jurídicos está con una propuesta para todos aquellos senadores y diputados, para todas aquellas personas quienes van a redactar la nueva Constitución. Presten atención en lo que está pasando en el área de familia. Macarena, cuéntanos, por favor. Vamos a hablar con todos ustedes, con Isabel y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando sobre un tema que no deja de ser menor, que es la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué digo que es tan importante el tema de la violencia intrafamiliar en el Tribunal de Familia en Chile? Porque esta ley del nuevo Tribunal de Familia fue promulgada el año 2004, por lo tanto ya tenemos bastante experiencia y bastantes años, ¿cierto?, con los tribunales de familia, con las temáticas. Por lo tanto, se abrió la brecha de que todo tipo de violencia intrafamiliar, incluso psicológica, que no sea maltrato habitual, porque eso lo ve el Ministerio Público, sea abordado y cautelado y garantizado por el Tribunal de Familia. A ver, pero en esta ley joven que tú nos estás contando, a mí me preocupan varios factores, Macarena, que tú has puesto, donde le has puesto el acento a las letras. Por ejemplo, esta ley es inclusiva, primero que nada. Esta ley contempla la protección de género. ¿Cómo es esta ley? Háblanos un poco. Mira, esta ley lo que protege en el fondo es la necesidad de cautela, que es una de las grandes falencias que existe en Chile. La necesidad de cautela en el fondo es cautelar y garantizar la prevención de un delito, del delito de maltrato, ¿cierto? Puede ser violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia sexual también, que es algo que se está dando bastante, aunque ustedes no lo crean, se da bastante porque piensan que por ser un matrimonio o ser una pareja de convivientes tienen la obligación de mantener relaciones sexuales, sino con la voluntad del otro. Y no es así. Ese es un tema que vamos a abordar después en otro Martes Jurídicos para ver cómo podemos protegernos, qué tipo de pruebas hay que dar, porque allí en la violencia sexual que tú estás señalando, Macarena, hay otro tipo de antecedentes que mucha gente por pudor no denuncia. Pero sigue, por favor. Claro, entonces dentro de las necesidades de cautela hay que tener una precisión. Por ejemplo, si tú denuncias a un hombre o un hombre denuncia a una mujer, porque esto tiene que ser igualitario, sí o sí en Chile tiene que ser, cosa que no lo es, y lo vamos a hablar más adelante, tienes que ver si tiene antecedentes de drogadicción, de alcoholismo, si la mujer se encuentra embarazada, si existen personas de la tercera edad, cuál es el tipo de violencia que más se ha manifestado ahora como consecuencia del femicidio. Son aquellas relaciones sentimentales, matrimoniales, de convivencia, que terminan, pero una de las partes no acepta el término o la ruptura de esta relación sentimental, por lo tanto existe hostigamiento, violencia, amenaza. O sea, la pareja termina, concluye su relacionamiento, pero hay una parte que se niega a aceptar este relacionamiento. Claro, y eso también es uno de los factores cruciales para el inicio de una violencia intrafamiliar. Violencia que se vería reflejada en términos jurídicos como, por ejemplo, Macarena. Violencia psicológica. Violencia psicológica porque en el fondo es el maltrato, es el hostigamiento, es no dejar vivir al otro, y eso es algo que uno tiene que superar como sociedad. Ahora, la ley del Tribunal de Familia, que comenzó el año 2004, deja una puerta abierta y de aquí me quiero detener. Que las denuncias, todo tipo de violencia intrafamiliar se puede denunciar, se puede demandar. Por ejemplo, tú eres la víctima, ¿ya? Tú puedes hacer la denuncia o la demanda, pero también la puede hacer un familiar tuyo.
Claro. Y también la puedo hacer yo como un tercero. Pero en mundo real, Macarena, la gente no se quiere meter en problemas. Lamentablemente las personas son muy egoístas, Sí, claro. las personas tienen que empezar a velar también por la integridad del otro, la integridad del vecino, si hay un bebé, si hay un niño que llora mucho, si hay una mujer gritando o un hombre llorando, ¿qué está pasando? Es normal dentro del lugar donde yo estoy viviendo, en mi lugar de residencia. Usted puede denunciar, señora, señor, tiene que hacerlo, tiene que ser una aporte para la sociedad, porque con eso también son mecanismos para poder evitar y prevenir la violencia intrafamiliar. Sin embargo, nosotros culturalmente, y esto lo vemos como pan nuestro de cada día, yo creo que a ti te pasa y me gustaría que nos hablaras de algunos casos, porque hacen que las personas se den cuenta de que muchas veces en los hogares está normalizado el trato violento, está normalizado el que si tú me dejas yo me mato. Claro, lamentablemente está normalizado. Muchas Sí, gracias. claro, ustedes tienen casos, conocen personas que están con esa dinámica, conocen relaciones de pareja que están con esa dinámica. Cuéntenos, queridos televidentes, cuéntanos algunos casos que tú tengas y sobre todo para mí es importante que veamos el seguimiento legal para que vayan a Macarena Torres de Macarena Torres Abogados, porque tú atiendes en todas las regiones del país, Macarena. Ok, acá hay una frase que es informativa, que es la expresión que dice tal cual, con el solo mérito de la denuncia, con el solo mérito de la demanda. Con eso basta para abrir una causa de violencia intrafamiliar sin mayores antecedentes, por supuesto, y debe ser así, porque tú no puedes pedir tantos requisitos ni tantos antecedentes, por lo menos en una primera instancia. Por eso hay un artículo que se está vulnerando día a día en el Tribunal de Familia y más ahora en pandemia, que es el artículo 95 de la ley del Tribunal de Familia, donde dice: desde que se ingresa la denuncia o la demanda de violencia intrafamiliar, el tribunal tiene 10 días para una audiencia, para citar audiencia preparatoria. Esto en la práctica no es así. Ya. Por lo tanto, nosotros deberíamos corregir este ordenamiento jurídico, porque dentro de esos 10 días también puede existir vulneración de derechos, puede ser una denuncia verdadera y realmente existe una afectación de violencia. Pero desde la práctica, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque una cosa es lo que dice la ley, Claro. y la otra es llevar a la práctica lo que realmente se está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en una época especial, estamos en coronavirus, vemos que la violencia va en aumento. Macarena, tú has hecho una súper campaña en redes sociales para todas aquellas personas quienes la siguen en Macarena Torres de Macarena Torres Abogados, donde hace hincapié en cómo identificar la violencia, pero del papel, del dicho al hecho, como decimos en el sur, hay mucho trecho. Claro. Entonces, ¿qué concretamente se está haciendo? No se está haciendo mucho en realidad. ¿Cómo? Y yo lo tengo que decir con todas sus palabras, no se está haciendo mucho, porque aquí quien es el garante es el Estado. Y acá que son los operadores jurídicos, más allá de dictar una orden de alejamiento, un abandono del hogar, en el fondo falta personal para poder hacer un seguimiento. Que aquí, ¿qué ocurre? Que no existe prevención en Chile. Es muy poca la prevención y la destinación de recursos que debería existir para la prevención de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, nos hemos visto envueltos en una esfera lamentable de muchos femicidios, como también de violencia intrafamiliar y de denuncias que son falsas, lamentables. Lo digo, de mujeres que han denunciado a hombres, que muchos de ellos han sido mis clientes, y por eso lo digo con tanta entereza, que son hombres que han sido perjudicados porque existe una legislación que no te pide pruebas, que está bien en un inicio, pero deberíamos ver un poquito el derecho comparado, cómo funcionan otros tribunales. Por ejemplo, en España, hagamos derecho comparado, veamos qué se está haciendo y qué podemos imitar. Estamos a meses de construir una nueva constitución, una nueva Carta Magna, y es sumamente importante saber cómo podemos imitar a otros países que están más desarrollados en este sentido. Por ejemplo, en Madrid, en España, existen los juzgados de familia, pero que existe un juzgado de violencia de género. ¿Ya? Yo lo ampliaría un poco más acá en Chile para hacer una buena imitación, en el sentido... Tiene que existir una evolución jurídica. ¿Por qué? Porque los operadores jurídicos en nuestro país no dan abasto a los temas de violencia intrafamiliar. No existe un resguardo tal para los hombres, porque lamentablemente cuando son denunciados, los hombres en su mayoría
ellos son los ofensores, son los agresivos, pero muchas veces uno incluso ha mostrado pruebas, como por ejemplo ejercicio de la parentalidad, uno ha mostrado informes psicológicos que tienen una buena retención, ¿cierto?, en su control de impulso, sin embargo igualmente se mantienen las medidas de alejamiento. ¿Por qué? Porque los tribunales de familia en Chile están funcionando de memoria, y más ahora en pandemia, porque existe un aumento casi de 1.300% por la retención del primer y segundo 10%. Entonces, no se pueden reprogramar audiencias, lo digo como profesional, no se pueden, no se deben reprogramar las audiencias de violencia intrafamiliar ni las medidas de protección. Sin embargo, sí ha sido de esta manera. A ver, es bien importante porque cuando tú hablas de, tocas varios ejes que son tal vez socialmente admitidos, fíjate, y culturalmente. Por ejemplo, lo que tú nos decías recién, el típico caso de violencia, de la agresión hacia la mujer, pero también hay agresión psicológica, económica, sí, y por qué no decirlo, violencia con los hijos hacia los hombres. Háblanos un poco de los casos que te ha tocado ver más comúnmente acá en Macarena Torres, de Macarena Torres Abogados. Recordar que Macarena Torres lo puede representar en cualquier parte de Chile donde usted se encuentre. Un caso, vamos a dar dos casos, Isabel, para ser bien equitativo respecto a un caso de una denuncia verdadera de una mujer hacia su pareja, y después vamos a ver cuáles son las consecuencias de una denuncia falsa, ¿ok? Primero, una mujer que ha sido víctima por muchos años, es muy difícil darlo a conocer porque ha sido víctima, en este caso concreto, una causa personal de violencia sexual. De hecho, dentro de la violencia sexual quedó embarazada de su segunda hija. Para ello esto era algo rutinario, algo común. Sufría también violencia física tanto ella como sus hijas, pero también lo consideraba algo común porque existe un temor reverencial que lo habla el Código Civil, un temor como por una autoridad, ¿cierto? Por lo tanto, este hombre agresor era una autoridad porque es una forma legislativa en su cráneo, ¿cierto? En su malversación de, no voy a decir improperios obviamente en un matinal, pero en realidad está tan marchito ese cerebro, tan podrido, de que piensa que la única forma de poder manipular a alguien a través de la violencia y a través de la presión. ¿Qué ocurre? Que cuando existe este tipo de denuncia existe un vacío legal, que siempre hablamos sobre los vacíos legales. ¿Por qué? Porque acá cuando usted va y ingresa una denuncia de violencia intrafamiliar en Carabineros, en investigaciones o en el mismo Tribunal de Familia o a través de un abogado, evidentemente, tienes que llenar un formulario, pero no es lo mismo llenar un formulario que te hagan un test de credibilidad o un test psicológico o algo previo a la audiencia, que sería algo mucho más beneficioso, ¿cierto?, para nuestro ordenamiento jurídico. Entonces esta persona se retractó en audiencia diciendo que todo había sido con su consentimiento. Ya. Los tribunales, lamentablemente... Cuando tú sabías que no era así. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué fue? Nuestro alegato fue que existe un vicio de la voluntad a través del miedo. Tengo tanto miedo que soy capaz de decir que no. Sí. Te voy a interrumpir porque la mayoría de nosotros no hemos estado en un tribunal como tú, claro, porque esto es el ejercicio de tu profesión. ¿Qué pasa allí, Macarena, cuando la persona a la que estás representando se retracta? Claro, ¿estás preparada para un plan B y para un C también? Porque recordemos que psicológicamente también hay una presión, probablemente esta persona ni siquiera dormía. Claro, porque te estás exponiendo a una situación nueva también. Sí, lo que ocurre es que nosotros como abogados y más independientes y en derecho de familia tenemos que saber sortear y poder surfear, ¿cierto?, todos estos impedimentos legislativos. ¿Por qué? Porque si el tribunal o la legislación chilena no es capaz de darme las herramientas a mí, soy yo la que tiene que ofrecerlas. ¿Ya? Entonces, en forma inmediata digo que existe un vicio del consentimiento, un vicio de la voluntad en este caso, un vicio de la voluntad porque ella está dando esa respuesta con un desistimiento, pero porque está con miedo, porque está siendo amenazada. Entonces, en forma inmediata nosotros ofrecemos un informe psicológico de una perito psicológica clínica para poder realmente cotejar la información que está dando ella a través del miedo, porque en este caso era una mujer, y con el desistimiento, que en el fondo es un vicio de la voluntad. Perfecto. ¿Y qué pasa allí? Bueno, la causa sigue y la orden de alejamiento sigue. No voy a decir evidentemente nombres, pero la persona hoy día se encuentra con prisión preventiva, así que me tiene pero absolutamente contenta que una persona que tiene una cantidad de antecedentes, aunque ella se haya retractado, hoy día se encuentra en prisión preventiva. Porque así que ojalá su visita sea muy larga. Claro, porque ya no es voluntad de ella decidir qué pasa con él.
Exactamente. Hubo un abuso directo hacia ella y hubo un abuso directo hacia sus hijas. Exactamente. Ya, y vámonos al caso B, Macarena, que nos hace ver la otra cara de la moneda, porque muchas veces vemos una cara de la moneda, pero tú nos traes varias caras de la moneda que siempre es importante ir ilustrando para no normalizar lo que no tiene justificación. Claro, vamos a ver este mismo tema de violencia intrafamiliar, pero mirado desde el otro costado del río Calle. A ver, ¿te parece? ¿Por qué? Porque mira, tengo un caso que es bastante emblemático, donde el matrimonio terminó hace 2 años, ¿ok? Terminó hace 2 años, se regularon alimentos con la hija en común y se regularon visitas. Sin embargo, esta mujer, lo digo, despechada, no acepta el inicio de una nueva relación amorosa de su ex marido. Perfecto, no acepta que terminaron, todavía se quedó pegada. No acepta que hayan terminado, él inició una nueva relación de pareja, es más, él va a ser ahora padre, dentro de un par de meses, 2 meses más, va a ser padre de una nueva criatura, de una nueva niñita. Entonces ella ingresó una denuncia por violencia intrafamiliar. Estoy hablando que esto fue, la persona es de Valdivia, pero ella con su hija viven en Osorno, ¿ok? Perfecto. Entonces con amenazas de hostigamiento, que no la deja vivir en paz, como que prácticamente le llama todos los días por teléfono, que ronda su casa, pero las denuncias se hicieron en una época donde existía un cordón sanitario. Claro. El hombre trabaja en Valdivia. Era imposible que se haya acercado. Por eso mismo se alejó y se dio una orden de alejamiento. Lamentablemente son los perjuicios que sufren los hombres en Chile, porque también existen buenos hombres. Sí. No todos son agresivos. Oye, no todos. Macarena, aquí espera, tenemos varios ejemplos. Sí. Espera, Macarena. A ver, eso merece ser repetido, porque acá están todos con barbijo, con distanciamiento físico, pero aquí me piden que por favor lo repita. ¿Cómo dijiste, Macarena? ¿Existen buenos hombres? Existen buenos hombres, y especialmente en la región de Los Ríos, de verdad que yo me saco el sombrero, hombres, sí. Porque yo tengo experiencia desde Arica hasta Coyhaique, tomando causas legales, y la verdad que aquí existen muy buenos padres. Sí. Muy buenos padres, que son los que demandan por una relación directa y regular. Son malos pagadores, sí, eso es verdad también. Son malos pagadores con los temas de alimentos. Espera, ¿qué opinan ustedes? ¿Son malos pagadores, son buenos hombres, pero malos pagadores? No sé, ahí yo voy a hacer voy a poner un signo interrogativo para que ustedes nos vayan contando. Macarena, pero solo por curiosidad, ¿qué pasó? Porque además no es llegar y difamar a una persona. Claro, existe un tremendo entorpecimiento porque, insisto, el Tribunal de Familia, en este caso el de Osorno, funciona de memoria. Entonces, cuando se dan los antecedentes, creen a ciegas lo que dice el Servicio Nacional de la Mujer, que esta mujer se siente perjudicada, que tiene un detrimento psicológico. Es efectivo, pero es por el desamor, no es por un tema de violencia. Que es diferente, hay que separar las aguas, hay que separar las cosas. Una cosa es lo que la persona quiere y la otra es la realidad. Claro, son entonces, cosas distintas, y no es llegar y difamar. Eso aplica para hombres y para mujeres. Claro, no es llegar y entonces, difamar. ¿qué ocurre? Que a veces las mujeres, es decir, en muchas oportunidades las mujeres, por un tema de despecho, no ven el interés superior de sus propios hijos, porque esta orden de alejamiento también fue ampliada a su tenía hija. hijos. Claro, una hija de 13 años, por lo tanto fue ampliada, pero a los 13 años es una niña, una adolescente o una preadolescente que tiene derecho también, a través de un curador ad litem, de decir si quiere ver o no a su padre. Entonces existía una alienación parental, por lo tanto fue muy mal de parte de su madre, de algo que realmente no existía. Era imposible geográficamente, era imposible por temas de contingencia sanitaria. Por lo tanto, nosotros obviamente ganamos esta causa. La ganaron porque obviamente las pruebas que se presentaron eran del otro lado. Pero ¿qué pasa en el caso de redes sociales? Porque mira, Macarena, te pueden hackear. Pan nuestro de cada día. ¿A quién no le ha llegado un aviso de, oye, me hackearon el Facebook, me hackearon hasta el WhatsApp hoy en día? Te hackearon. ¿Qué pasa en ese caso cuando hay un hackeo y cuando es dudoso lo que se está recibiendo? ¿Te fijas tú? Porque tenemos que meternos en la cabeza que si hay algo que vino para quedarse es el mundo virtual. Bueno, en el tema, y la segunda pregunta es, ¿qué pasa si hay un hostigamiento por redes sociales hacia una persona que fue tu expareja? Mira, es súper difícil también, y lo digo al Ministerio Público, al tema del sistema penal, porque ustedes han escuchado hablar, amigos y amigas, respecto al delito de injurias y calumnias, o al que es injurias con calumnia con publicidad. Por ejemplo, existe una persona, cualquiera de ustedes, si alguien lo quiere difamar y dice, don Benjamín tanto es una persona
que es agresivo, me ha golpeado y empiezan los posteos, pero no existe ninguna investigación. Por lo tanto, esa persona también puede tener problemas en su trabajo, en su vida personal, en sus redes, pero esto no tiene ningún sustento. ¿Cuál es la debilidad del derecho penal? Esto es derecho de familia, pero lo voy a hablar en derecho penal porque el delito de injuria y calumnia es un tipo penal. ¿Ya? Lamentablemente, las disculpas públicas hacen de que el delito se termine, se extinga, pero las disculpas públicas no en forma pública como lo puedes pensar, es decir, público, ¿cierto?, en un diario o a través de redes, basta incluso con la disculpa de la misma audiencia. Se extingue el delito, entonces no tiene fuerza y cualquier persona puede difamar a otro. Entonces, ¿dónde están las debilidades legislativas? Y ahí es el llamado que tenemos que hacer, tanto para tribunales de familia, como temas penales, como el tema de la injuria y calumnia. A ver, pero Macarena, tú siempre corres la otra pista. Si hubiese sido, ¿te gustaba el atletismo, no? Sí, yo hice atletismo. Yo creo que tú siempre ibas como para más. ¿Qué pasa hoy en día, por ejemplo, porque es muy fácil comprobar que alguien te está haciendo, que tu expareja te está hostigando, que hay violencia psicológica, telefónica, que hay violencia psicológica a través de redes sociales. Pero ¿cuáles son en estos momentos, legalmente, qué es admisible como prueba, irrefutable, por ejemplo? ¿Y cuáles son básicamente las pesquisas a seguir o tienes que informar a la PDI? ¿Cuál es la red para que la prueba sea irrefutable? Se tiene que informar a la PDI, ¿por qué? Porque tienen que existir una investigación como en el ciberespacio para ver realmente cuál es la IP y de dónde viene y que realmente no sea otra persona, porque yo puedo tener muchos Facebook, puedo crearme algún Instagram, ¿cierto? Puedo falsear información y esto pasa a menudo, por lo tanto toda esta información hay que derivar Ministerio Público, hay que derivar investigaciones para que hagan toda esta investigación, valga la redundancia, para que hagan esta investigación y en el fondo se desacredite la malversación que están haciendo contra una persona que no tiene por qué. Ahora, tu propuesta sería en relación al primer tema, porque hay muchos temas que abordamos y que vamos a ir desglosando. ¿Cuál sería tu propuesta, Macarena, en el plano legislativo? La propuesta a nivel legislativo es crear tribunales especializados respecto a la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque es de la segunda materia que tiene más denuncias en Chile. Primero están los alimentos y en el número 2 está la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, si bien viene desde el 2004 en el Tribunal de Familia, ha sido usado en protección en la mayoría de las mujeres, pero también ha sido abusado por muchas mujeres que hacen denuncias falsas. Por lo tanto, si dice el artículo 95 de la ley de familia, dice que tienen 10 días para la audiencia preparatoria, en esos 10 primeros días tienen que haber elementos legislativos concretos para ver un examen de credibilidad, una pauta más allá de un formulario, para poder tener a ciencia cierta un medio de prueba si esta persona está mintiendo o no está mintiendo. En Estados Unidos se hace, ¿por qué no se puede hacer en Chile? Recursos estatales existen, iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que está faltando aquí? Voluntad política. Ya, un llamado entonces a los diputados, a los senadores, porque desde aquí, de Conversando con Isabel, el martes jurídico, le decimos a nuestros diputados y a nuestros senadores, piensen por favor que la violencia intrafamiliar es una materia que es transversal y es una materia que está afectando a hombres y a mujeres. Ojo con las denuncias falsas, eso es lo que a mí me preocupa, así que esa es nuestra propuesta en Conversando con Isabel. Bueno, estamos ocupándonos de temas que se viven día a día. Macarena, nos quedan muchos temas pendientes. Me gustaría que en la próxima semana sugerirte que podamos ver la violencia sexual y también los artículos de prueba. ¿Por qué? Porque a raíz de la conversación que hemos tenido hoy, hemos abierto los ojos y tal vez la brecha para que ustedes compartan sus opiniones. Obviamente no vamos a dar nombre, porque siempre la intimidad es importante y nosotros los comprendemos. Y ahora te quiero cambiar un poco de foco, ¿ya? Porque hubo un programa en Chile, no sé si estará actualmente Mea Culpa o no. No sé si lo están transmitiendo. Pero la gente lo está pidiendo. Lo está pidiendo. Sí. Y sabes tú que nosotros tenemos un tremendo invitado que después ya no va a ser invitado, que tú lo acabas de conocer. Y tenemos una sorpresa, que es acá en Conversando con Isabel. Gracias, Macarena. ¿Te ubican en? Me ubican. Número de celular más 569-9541-6096. Correo electrónico consultas@macarenatorresabogados.cl. Y estamos acá en Valdivia, en Arauco 225, oficina 34, justo en pleno centro de Valdivia, esquina Vicente Pérez Rosales con Arauco, tercer piso. O en redes sociales para todo Chile, Macarena Torres de Macarena Torres Abogados. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.